Buenos días y bienvenido a una nueva clase de PostgreSQL. En esta clase vamos a ver concretamente el lenguaje de definición de datos, lo que es la estructura de datos. Vamos a ver cómo crear esas tablas para luego también veremos esos tipos de datos para luego posteriormente insertar valores o realizar consultas. Las sentencias que tenemos que tener claras sería la siguiente, o sea, lo que tenemos que indicar es el create, el table o vista, ese nombre de esa tabla o esa relación en sí y el nombre de cada una de las columnas con sus tipos de datos respectivos. También podemos modificar esa tabla, bien añadiendo alguna otra columna o eliminando esas columnas o reemplazando el nombre de esa columna, pues así tendríamos la posibilidad de modificar nuestra estructura de datos. O también podemos con el drop table pues eliminar toda esa tabla, puesto que ya pues no la usamos. A la hora de insertar los tipos de datos, los valores que vamos a luego posteriormente a insertar, pues disponemos principalmente de dos tipos, ya sean numéricos o caracteres. Dentro de los numéricos, pues tenemos tres grupos, que son los enteros, luego tenemos los decimales y otro tipo de datos que serían los seriales. Dentro de los caracteres tenemos los de caracteres variables, los caracteres fijos o el text. ¿Vale? Dentro de los tipos de datos numéricos, dentro de esos tres grupos que tenemos, pues disponemos de varios de ellos, ¿no? O sea, hemos hablado de los que serían los números enteros, o también podemos utilizar los decimales, que son de una precisión variable, y tiene también, pues eso, ¿no? Podemos definirle el número entero, la parte decimal, si va a ser cero, cuántos dígitos decimales puede contener, la longitud entera de ese dígito, todo ello. Y por otro lado tenemos los tipos seriales que son automáticamente incrementales. ¿Vale? Estos valores pues no lo definimos nosotros luego, a la hora de insertar no lo insertamos, sino que automáticamente a la vez que se crea una nueva fila pues se inserta este valor. Dentro de los caracteres tenemos el character Boolean o el varchar, que es más conocido, y ahí le indicaríamos el número de caracteres. Luego tenemos el chart o el var o el chart, que va a tener exactamente ese número de caracteres. Si por ejemplo tenemos un tipo de dato char y le indicamos que va a tener 3 caracteres, si luego posteriormente introducimos 2 caracteres, el resto se suman con el espacio, pero no podríamos insertar 5 caracteres, solamente nos tomarían los 3 primeros. Para ello tenemos el tipo test, que en él pues, nos permite introducir cualquier longitud de caracteres. No le definimos una longitud en concreta, sino que directamente abarca todo. Por otro lado, también tenemos los tipos de fechas, pues, por ejemplo, para recoger lo que sería una fecha y la hora, o recoger simplemente lo que sería la fecha, o solo la hora, o el time zone, o sea, es decir, la zona, la hora que haya en esa zona, por ejemplo, en un país en concreto, pues esa zona horaria, o también podemos hacer un intervalo de fecha o de horas, por ejemplo, cada año, o cada hora, cada mes, cada 3 meses, tenemos esos valores.
Los siguientes tipos de datos que también podemos utilizar, pues si son tipos de datos binarios o tipos de datos booleanos para definir entre verdadero y falso, o también podemos utilizar tipos de datos de conexiones, ¿no? Por ejemplo, para introducir direcciones IP o máscaras de red, todos ellos. ¿Vale? Entonces, ahora a continuación vamos a proceder a utilizar la máquina virtual y a crear nuestra estructura de datos. Bien, ya estamos aquí con una nueva sesión en nuestra PostgreSQL, ya con la conexión, ¿no? Entonces, vamos a proceder a realizar las sentencias anteriores para crear nuestra estructura de datos. Para ello, pues, escribimos el create table, le vamos a poner un nombre a esta tabla, por ejemplo, pues, mi tabla, ¿no? Y a continuación, pues, vamos a escribir varias columnas. Vamos a poner, por ejemplo, pues, el nombre ID para esta columna y le vamos a poner el valor que vaya a ser un serial para que automáticamente pues se autocomplete. Otra columna la vamos a llamar pues por ejemplo texto, ¿no? O sea, siempre va a ser de tipo text y va a contener un texto. Entonces le vamos a poner mi texto y este tipo text. Y otra columna que la cual pues vaya a tener un número. Entonces aquí pues el nombre de esta columna puede ser mi número y el tipo de dato va a ser un integer, que es un número entero. ¿Vale? Todo esto pues iría dentro de paréntesis y cerramos la sentencia con el punto y coma. De esta forma pues ya tenemos nuestra tabla creada. ¿Vale? Podemos verla con el contrabarra de t y aquí vemos la tabla, ¿no? Ahora lo siguiente es, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, eliminar una de las columnas, ¿no? Vamos a coger esta misma tabla y la vamos a modificar, ¿vale? Vamos a utilizar alter table y le vamos a indicar el nombre de la tabla y la acción que vamos a realizar. Como lo que vamos a hacer es añadir, pues añadimos y la columna. Lo siguiente sería especificar esa nueva columna con su nombre y su tipo de datos. Por ejemplo, pues podemos indicarle la edad, ¿no? Vamos a ponerle ese nombre y el tipo de datos sea pues un integer también, por ejemplo. Cerramos la sentencia y hemos modificado la columna, ¿vale? Entonces, ahora podemos utilizar la siguiente sentencia para ver lo que serían esas columnas, ¿no? Vamos a coger contrabarra D y el nombre de esa columna. Con el contrabarra D y el nombre de esa tabla y vemos el número de columna. El número de columna con su tipo de datos y el nombre, ¿no? O sea, cada una la que tiene. Y aquí vemos esa columna edad que hemos añadido. Pero ahora, por ejemplo,
pues queremos eliminar la tabla, ¿no? Directamente, pues utilizamos la sentencia drop y ponemos el nombre de la tabla. De esta forma, pues eliminamos esa tabla. Si ahora vemos con el contrabarra D, vemos que ya no tenemos ninguna relación, no tenemos ninguna tabla. Entonces, espero que se le haya quedado bien claro esta estructura de datos y con esto terminamos esta clase. Hasta luego.